Pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura. Yo tengo osadía. Está hablando Saulo. Verso 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Que es chino, que es norteamericano. ¿Qué está diciendo Saulo? Que es hebreo. Ellos nunca cambiaron su identidad. La iglesia primitiva era judía. Todos los apóstoles eran judíos. ¿Cuándo la iglesia se volvió cristiana? En el siglo V, cuando vino Constantino y metió el culto mistiado. ¿Por qué? ¿Por qué se aprovechó esta coyuntura? Porque el pueblo de Israel había sido destruido. Tito en el año 70 destruyó Jerusalén, echó fuera a los judíos, les quitó de la tierra y los judíos regresamos hasta 1949 a poseer nuevamente la tierra. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo la tierra desocupada? La tierra de Israel. Añales, por eso que todo el mundo dice que es dueño de ella. Es como cuando usted deja un lote 20 años, aparecen como 50 dueños. No, que yo. Pero realmente, ¿quién es el dueño del lote? El que tiene la escritura. ¿Y a quién el Señor le dio esta tierra? Se la dio a Jacob y a su descendencia. ¿Y quiénes son los hijos de Jacob? Israel. ¿Cuántos le alaban? A ti te daré esta tierra y tu descendencia. Y ese es el problema palestino-israelí. Que están ellos reclamando una tierra, unos porque han permanecido ahí varios años y otros porque legalmente les pertenece, pero fueron echados fuera. En este momento, ¿quién es la víctima? Israel, porque ellos fueron echados fuera y regresaron y ni siquiera han conquistado el 15% realmente la tierra que les pertenece. ¿Están aprendiendo acá? Pero usted le va a preguntar a un ignorante: ah, no, los judíos son malos, matan palestinos. Pero no saben realmente cuál es el problema judío palestino y árabe israelí. Y no saben realmente cuál es la bronca, porque el vulgo no sabe a profundidad el problema que hay. Lo mismo pasa con los creyentes que vienen a la iglesia. Unos son por eso se llaman creyentes, porque creen en todo. Y hay otros que se llaman discípulos, porque esos sí vienen a estudiar. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Esos sí vienen a estudiar. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que él es hebreo, que él es israelita, que él es judío. Otra cosa que yo quiero hoy que ustedes lean es Santiago capítulo 1 verso 1. Jacobo. Vamos a abrir el libro de Jacobo, y por allá una pastora en San Francisco dijo: ay, Jacobo, ¿qué es eso, Jacobo? Yo le dije: pues Santiago, hermana, lo que pasa es que no somos católicos, no le metimos el san. Dice la palabra: Santiago, siervo. Voy a leer como dice la Biblia Reina Valera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, para Jacobo, él tenía el pensamiento mesiánico. Él sabía que había un Israel que estaba disperso entre las naciones. Que eso es lo que yo siempre les digo: nosotros no somos cristianos, nosotros somos el Israel que está disperso entre las naciones. Aquí el hombre se quedó un poquito pensativo. ¿De dónde viene la palabra cristiano? De Roma. La palabra Cristo, ¿cuándo existió? ¿Cuando vino Jesucristo? La palabra Cristo existía mucho tiempo antes atrás, porque es una palabra latina. Búsquenla en la Wikipedia, Christus. O si no, mírese Espartaco y se van a dar cuenta del gran gladiador que le llamaban Christus. ¿Cuántos se vieron Espartaco? La saga. Había un gran gladiador ahí que se llamaba Christus. Entonces uno dice: ¿por qué se llama Christus? Porque Christus
era un nombre pagano. Christus era un nombre que cualquiera lo podía llevar en la lengua latina, que quiere decir sol brillante. Brillante, Christus. Y ese era el nombre que se le daba a la deidad solar. Por eso cuando el cura dice vamos a sacar el Corpus Christi, es un lenguaje satánico para decir vamos a sacar el cuerpo del sol. ¿Qué es lo que se toma usted como católico cuando va a comulgar? Un pan redondo en honor al sol. Por eso la misa es un rito satánico. ¿Cuántos le alaban? Porque Roma todo el tiempo adoró el sol. Constantino nunca dejó de adorar el sol. En uno de los libros que yo tengo, que se llama Juliano el Apóstata, Juliano el Apóstata, hablando de su tío Constantino, decía: mi tío fue un hipócrita. Mi tío nunca fue un verdadero nazareno. Mi tío nunca se bautizó. Y mi tío nunca dejó de adorar al sol. ¿Cómo es que ahora me viene a perseguir y a quitarme los ídolos? Porque le decían Juliano el Apóstata, porque Constantino mandó a quitar todos los ídolos, pero él creó una religión mistiada que permitió todavía el culto a Mitra y al sol, e hizo una mezcolanza con la fe judía, con la fe del Mesías y la de los apóstoles. ¿Aló? ¿Y quién fue el primer papa? Constantino. Porque si Pedro hubiera sido el primer papa, pues tendríamos el primer papa con suegra. El primer papa casado, porque dice la palabra que Yeshua le sanó la suegra a Pedro. Por eso fue que Pedro lo negó, porque le sanó la suegra. ¿Cuántos le alaban? Entonces, ¿vamos a creer en las burradas que nos ha enseñado Roma? ¿Vamos a seguir creyendo en las burradas? Ahora escúcheme bien, porque esta congregación no es la congregación que usted está esperando ver, una mega iglesia, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y esa era la frustración que tenía Elías, la que yo tengo ahora. Señor, todo el pueblo está paganizado, han matado a los profetas, me quedé solo. Y me dice el Señor: no te preocupes, no te metas en la cueva, no te vayas a morir de depresión, porque tú no eres el único. Hay 7,000 todavía que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces lo que estamos haciendo es algo bien chévere, pero nos cuesta. Porque aquí no estamos hablando de política, aquí no estamos hablando aquí no estamos celebrando la Navidad, aquí no estamos festejando el domingo, aquí no tenemos el arbolito, porque si tuviéramos todo eso, entonces no había ninguna diferencia entre Roma y lo que estamos hablando. Seríamos unos paganos como los que están afuera. ¿Me está comprendiendo, mi amado? ¿Me está comprendiendo? Entonces, esto es una reforma y yo le pido a usted que sea valiente. Yo le pido a usted que sea valiente, que me respalde, que no me dé la espalda, que respalde, porque esto no es una moda, esto es una reforma profética que el Señor está haciendo. Y yo quiero que usted sea protagónico conmigo, que usted se involucre en esta visión, porque nosotros como punta de lanza en esta ciudad estamos haciendo mérito y nuestros nombres van a ser inscritos en el libro de la vida. ¿De qué me vale a mí ir a una mega iglesia donde todos son unos paganos, donde todos están haciendo cosas que no deben de hacer? Dice la palabra que yo los vomitaré por mi boca. Yo los vomitaré por mi boca. Entonces sigamos hablando acá. Entonces, ¿cómo miraba cómo miraba Jacobo a los hermanos creyentes en Yeshua? Como las 12 tribus que están dispersas, Israel. Pero vino alguien y dijo: no, eso se llama iglesia. Eso se llama iglesia. Iglesia no existe en la Biblia. La palabra iglesia fue colocada en la primera Biblia que sacó San Jerónimo. Le puso eclesia. Y eclesia no es Israel.
Eclesia quiere decir reunión de la poli, reunión de la política. Eclesia, eso es lo que quiere decir. Israel quiere decir otra cosa, que es su pueblo, que son las 12 tribus que están dispersas en las naciones. Y que Israel es la promesa que el Eterno le dio a Abraham: haré de ti una nación grande. Diga conmigo, una nación grande. ¿Cómo es usted? Usted es una nación grande. Y esa nación grande, no importa en cualquier lugar del mundo donde esté, seguirá llamándose Israel. Los que están dispersos por todas las naciones que vienen a ser una nación grande. Pero nos ha metido en la cabeza: tú eres cristiano, apostólico y romano. Tú eres cristiano, apostólico y romano. Y el que no es católico, apostólico y romano es pagano. Y resulta que los paganos son diferentes. Los paganos son ellos, porque hicieron el cambio, metieron la teología del reemplazo, cambiaron todo, hicieron una mezcolanza, hicieron una doctrina mistiada. ¿Tú sabes qué es mistiado? Mezcla. Bueno, sigamos hablando. ¿Cuál era la religión de Chaulo? ¿Cuál era la religión? Ahorita acabé de escuchar una burrada por enlace. Estaba escuchando a un pastor que decía que Jesucristo, como todo cristiano, se bautizó. Oye, esa burrada. ¿Quién dijo que Yeshua era cristiano? Él no dijo que era cristiano. Él no dijo: yo soy cristiano y vengo a formar el cristianismo. Él dijo: yo no he venido a abolir los mandamientos. Yo no he venido a abolir la Torá, el libro de instrucción. Yo he venido a cumplir los mandamientos y a cumplir todo lo que los profetas han hablado. ¿Cuál era la religión de Yeshua? ¿El judaísmo? Esa era su religión, era judío. Yeshua no iba todos los domingos a misa. Yeshua no era ningún niño cristiano que iba todos los domingos a misa. Yeshua era un niño judío que iba todos los sábados a la sinagoga. ¿Cuántos le alaban? Entonces, ¿cuál era la religión de Yeshua cuando vino? El judaísmo. ¿Y con cuál corriente se identificaba más Yeshua? Con la farisea. Porque habían 4 grupos religiosos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los de allá, los de la montaña, los sanadores, A ver, ayúdenme, ¿qué pasó con el coeficiente intelectual de ustedes? Los esenios, gracias hermano, porque hermano, la cabeza no es para cargar la quipa nada más. Los esenios, sin contar los sicarios, que era como decir ahora el ELN. ¿Usted sabe de dónde viene el sicario? Que eran contratados para meterse en la multitud y matar a la gente de una puñalada. Entonces de ahí salió la palabra sicario. De ahí viene la palabra sicario. ¿Me hago entender? Que eran contratados para matar gente con un puñal entre las multitudes. Entonces cuando había una multitud, una reunión, era un peligro ahí porque uno no sabía quién le iba a meter una puñalada. Sicarios se les llamó. ¿Están aprendiendo algo hoy? Por eso le digo, si usted pone demanda, yo le enseño. Pero si usted se duerme ahí, pues yo también me voy. ¿Cuántos alaban al Eterno?